Aquí está lo que se está reportando y quiero ser extremadamente transparente contigo sobre mis elecciones de palabras. Hay reportes, no declaraciones oficiales verificadas en este momento, de que Donald Trump se estaba preparando para salir del país desde un aeropuerto de Florida cuando el vuelo fue detenido. La afirmación que circula es que autoridades federales intervinieron, que la salida fue cancelada y que sus documentos de viaje fueron marcados debido a preocupaciones sobre él siendo un riesgo de fuga. Nada de esto ha sido completamente confirmado. En registros públicos, aún y siempre, deberías abordar historias en desarrollo temprano, como esta con escepticismo, pero incluso como una alegación, la situación plantea preguntas que vale la pena explorar, porque si removes la teatralidad, lo que se está sugiriendo es algo bastante directo. Un individuo poderoso enfrentando una exposición legal creciente puede haber encontrado una limitación que la gente regular encuentra constantemente. Podrías estar pensando, espera, a la gente le impiden viajar por asuntos legales todos los días y tendrías razón. Los jueces limitan el viaje, los pasaportes se marcan, los activos se congelan, trabajadores atrasados en manutención infantil, acusados esperando juicio, personas atrapadas en disputas civiles, enfrentan estas restricciones todo el tiempo. La distinción es que cuando le sucede a alguien que ha pasado décadas protegido por riqueza e influencia, de repente parece sorprendente. Para comprender por qué este momento tiene significado, tienes que examinar cómo el sistema legal se intercepta con el poder económico. Trump no es meramente una figura política, es un empresario cuyo imperio ha sido construido sobre apalancamiento, deuda, marca y despliegue agresivo de los tribunales. Sentencias civiles, requisitos de fianza, valoraciones de activos, estas no son ideas teóricas, son herramientas que determinan quién puede moverse libremente y quién no. Cuando los tribunales evalúan el riesgo de fuga, no están simplemente preguntando si alguien posee un avión, están preguntando sobre motivaciones, tienes los recursos para partir, tienes un destino, tienes arreglos financieros que podrían sostener la vida más allá del alcance de la jurisdicción estadounidense. Y aquí es donde la clase entra en la imagen. Para la mayoría de las personas observando esto, el concepto de seleccionar un país sin extradición es casi absurdo. No tienes cuentas offshore, pilotos privados o propiedades inmobiliarias internacionales. Tu movilidad está limitada por tu empleo, tu deuda, tus responsabilidades familiares y el costo de un boleto de avión. Para las élites, la movilidad es un tipo de poder, es una estrategia de salida. Y cuando esa estrategia incluso parece ser desafiada, nos dice algo significativo sobre la seriedad de la presión que están experimentando. Ahora, quiero enfatizar algo que el análisis responsable demanda. Una salida abortada no es una condena. Un pasaporte marcado no es un juicio. Ser acompañado de vuelta a una caravana sin esposas, si ese detalle es preciso, sigue siendo vastamente diferente de cómo el sistema maneja a acusados ordinarios. Esto no se trata de celebrar o regodearse, se trata de observar cómo los mecanismos de rendición de cuentas finalmente hacen contacto con alguien que ha funcionado durante mucho tiempo como si fueran opcionales. Lo que realmente estás observando, si estos reportes se sostienen de alguna manera sustancial, es fricción. La fricción entre riqueza concentrada e instituciones que se supone son neutrales. La fricción entre influencia política y procedimiento legal. Y esa fricción tiene importancia para ti porque cada vez que el sistema se dobla o se mantiene firme, establece un precedente. Siempre se dobla para los poderosos. Ya entiendes quién paga el costo y si finalmente se mantiene, incluso momentáneamente, provoca una conversación sobre por qué tomó tanto tiempo. Cuando escuchas el término alto riesgo de fuga, es fácil imaginar algo dramático, pero en realidad es un cálculo burocrático muy mundano. Los tribunales y las agencias de cumplimiento examinan unos pocos factores básicos: acceso al dinero, acceso al transporte, conexiones fuera del país y razones para irse. Para la mayoría de las personas, esos factores son mínimos. Para alguien con acceso a aviones privados, lazos comerciales internacionales y los medios para vivir cómodamente en casi cualquier lugar, esos factores parecen muy diferentes. Esto no se trata de carácter, se trata de estructura. Y aquí es donde la historia económica se profundiza. La exposición legal de Trump no está ocurriendo en aislamiento, está colisionando con un modelo de negocios que siempre ha dependido de empujar límites, posponer consecuencias y usar el tiempo mismo como una herramienta.
Si alguna vez has sido demandado por un arrendador, perseguido por un acreedor o amenazado con embargo salarial, ¿entiendes cómo el sistema típicamente funciona para la gente regular? Los plazos son inflexibles, las penalidades crecen rápidamente, pierde un pago y tus opciones se reducen rápido. Para los ricos, el tiempo es flexible, las apelaciones continúan interminablemente, las fianzas se renegocian, las valoraciones se disputan, cada retraso mantiene el apalancamiento. Por eso las incautaciones de activos y los requisitos de fianza tienen tanto peso aquí. Cuando los tribunales exigen sumas para asegurar juicios, están haciendo más que salvaguardar a los demandantes. Están probando la liquidez, están forzando a alguien a demostrar que su riqueza es genuina, accesible y responsable. Y eso es incómodo en una economía donde tanta riqueza de élite existe en papel, inflada por marca, especulación y suposiciones optimistas en lugar de efectivo en una cuenta. Podrías estar cuestionando por qué el viaje siquiera surgiría. La respuesta es directa. La movilidad es una de las libertades finales que el dinero casi siempre asegura. Si esa libertad se restringe incluso temporalmente, indica que el sistema legal ya no está manejando a alguien como intocable. Y para millones de personas observando eso se siente inusual porque casi nunca ocurre a este nivel. Pero seamos cautelosos, incluso en este momento el sistema sigue siendo extraordinariamente gentil por estándares normales. No hay celda de cárcel, no hay monitor de tobillo, no hay defensor público, no hay sala de espera, solo una pausa, una conversación, un regreso a una caravana. Ese contraste tiene significado porque te recuerda cuán vasta es todavía la brecha entre rendición de cuentas simbólica y rendición de cuentas experimentada. La mayoría de los acusados no reciben ambigüedad, reciben órdenes, reciben cumplimiento, reciben consecuencias que se propagan a través de sus trabajos, su vivienda, sus familias. También hay una dimensión de economía política aquí que rara vez se aborda. Cuando una figura como Trump enfrenta escrutinio de viaje, no se trata solo de él, se trata de credibilidad institucional. Agencias como la FA, el DOJ y los tribunales funcionan bajo presión intensa cuando manejan individuos políticamente poderosos. Cada acción es escrutada, cada vacilación se convierte en una historia. Esa presión no existe cuando el acusado es un trabajador de almacén o un conductor de viajes compartidos. El sistema se mueve más rápido cuando nadie está observando y eso nos devuelve a por qué historias como estas circulan tan rápidamente. La gente siente intuitivamente que algo está cambiando, no necesariamente justicia lograda, sino privilegio encontrando resistencia. La noción de que alguien acostumbrado a controlar resultados podría por una vez estar limitado por los mismos mecanismos que gobiernan a todos los demás. Incluso si los detalles evolucionan o algunas afirmaciones colapsan, esa tensión subyacente es genuina. La pregunta más profunda que deberías estar planteándote no es si un avión realmente se detuvo en una pista, sino por qué la posibilidad sola se siente tan significativa. ¿Qué revela sobre una economía donde la rendición de cuentas para los poderosos se siente tan poco común que incluso el rumor de ella captura la imaginación pública? ¿Y qué revela sobre cuánto tiempo la riqueza y el estatus pueden proteger a alguien antes de que los muros incluso comiencen a cerrarse? Ahora hablemos de la cuestión del destino, porque aquí es donde la especulación tiende a espiralar. Escucharás frases como país sin extradición mencionadas como si fuera una ruta de escape oculta, pero en realidad la extradición no es un simple interruptor de encendido apagado, es una red de tratados, relaciones diplomáticas y cálculos políticos. Algunos países cooperan voluntariamente, algunos cooperan selectivamente, algunos demoran. Para la gente ordinaria, esto es irrelevante porque nunca estarás en posición de probarlo. Para los ultra ricos y políticamente conectados, se convierte en parte del cálculo de riesgo. Y ese es el punto que quiero que consideres, cálculo de riesgo. Así es como piensan los actores poderosos, no solo sobre exposición legal, sino sobre tiempo, geografía y apalancamiento. Cuando alguien enfrenta múltiples frentes legales simultáneamente, sentencias civiles, investigaciones criminales, escrutinio regulatorio, la pregunta no es ¿soy inocente o culpable en algún sentido moral abstracto? La pregunta se convierte en ¿dónde tengo más espacio para maniobrar? Esa es una forma profundamente económica de pensar
y está incrustada en cómo el capitalismo recompensa a aquellos con recursos. Si alguna vez te has sentido atrapado por un trabajo que no podías dejar, un contrato de arrendamiento del que no podías escapar o una factura que no podías posponer, ya comprendes lo opuesto a esto. Las restricciones están distribuidas de manera desigual. Para la mayoría de las personas, el sistema es rígido e inmediato. Para las élites, es negociable y lento. Por eso, incluso la sugerencia de movimiento restringido a este nivel se siente desestabilizadora, interrumpe toda una vida de opcionalidad. También necesitamos discutir las instituciones que se nombran aquí. La FAA no opera como un villano de película manipulando palancas en habitaciones secretas. Su autoridad sobre las aeronaves es técnica y procedimental. Si hubiera una orden, habría venido a través de canales legales vinculados a seguridad, cumplimiento o coordinación con otras agencias. El DOJA, similarmente, opera a través de presentaciones, mociones y órdenes judiciales, no confrontaciones dramáticas. Eso es importante porque nos recuerda que si algo así sucedió, habría sido administrativo antes de ser teatral, y eso lleva a una distinción crítica que siempre deberías exigir como espectador. Alegado no significa imaginado, pero tampoco significa probado. En un entorno mediático impulsado por clics e indignación, la línea entre los dos se difumina constantemente. El análisis responsable existe en ese espacio medio incómodo, reconociendo la incertidumbre mientras aún examina lo que el escenario revela sobre poder y rendición de cuentas. Hay otra dimensión aquí que es fácil pasar por alto. Incluso los rumores de viaje restringido pueden tener consecuencias económicas reales. Los mercados de bonos reaccionan, los socios comerciales vacilan, los aseguradores revalúan el riesgo, los prestamistas ajustan los términos. Cuando una figura cuya marca es inseparable de la confianza y el dominio de repente parece restringida, esa percepción por sí sola puede debilitar su posición. El capital es nervioso, fluye hacia la estabilidad y se aleja de la incertidumbre. Y para alguien cuya riqueza está atada a la reputación tanto como a los activos, la percepción no es superficial, es estructural. Por eso la frase "los muros están cerrando" resuena, incluso si ningún muro realmente se ha cerrado todavía. Captura un cambio de posposición interminable a opciones limitadas, de control a exposición. Y de nuevo quiero enfatizar que esto no se trata de teatro de castigo, se trata de si los sistemas que gobiernan las finanzas, la ley y la movilidad se aplican de manera diferente dependiendo de quién eres. Mientras observas cómo se desarrolla esto, pregúntate cuántas veces has visto a personas poderosas evitar consecuencias, no porque las reglas no existieran, sino porque nunca fueron aplicadas con urgencia. Pregúntate cuán a menudo el cumplimiento llega solo después de años de demora, cuando el daño ya ha sido hecho. Y pregúntate, ¿por qué la rendición de cuentas se siente tan extraordinaria que se lee como ficción cuando incluso aparece en el horizonte? Para realmente comprender lo que está en juego aquí, tenemos que examinar cómo la rendición de cuentas realmente entra en la imagen, en un sistema diseñado para proteger la riqueza. La exposición legal para alguien como Trump no llega de una vez, llega en capas. Los casos civiles prueban los activos. Las investigaciones criminales prueban el control narrativo. El escrutinio regulatorio prueba el cumplimiento. Cada capa por sí sola a menudo puede ser manejada, retrasada o manipulada. La presión real se acumula cuando esas capas comienzan a superponerse, cuando el tiempo deja de ser un aliado y comienza a convertirse en una restricción. Y aquí es donde la experiencia cotidiana importa, porque muchos de ustedes han vivido una versión de esto sin la red de seguridad, cuando una factura se acumula sobre otra factura, cuando un cheque de pago perdido colisiona con un gasto médico, cuando el aviso de un arrendador se superpone con una reparación de coche, de repente tu margen desaparece. Eso no es porque cometiste un solo error catastrófico, es porque los sistemas son implacables cuando las presiones convergen. La diferencia aquí es escala, no lógica. Lo que hace que este momento sea distinto es que la convergencia está sucediendo en público, las valoraciones de activos están siendo cuestionadas, la liquidez está siendo examinada, los plazos legales ya no son abstractos, y cuando esas presiones surgen, la movilidad se vuelve simbólica. El viaje no se trata solo de movimiento, se trata de opciones, se trata de la capacidad de reiniciar el tablero, de comprar tiempo, de esperar las consecuencias en otro lugar cuando esa opción parece incluso parcialmente restringida.
señala que el sistema está comenzando a priorizar el cumplimiento sobre la deferencia. Pero de nuevo, mantengámonos aterrizados. Esto no se trata de declarar victoria o colapso. Se trata de observar cómo se comportan las instituciones cuando son probadas por el poder concentrado, aplican las reglas de manera consistente, vacilan, crean excepciones en silencio. Estas no son preguntas partidistas, son estructurales y importan porque las respuestas moldean cómo se manejan los casos futuros, no solo para presidentes o multimillonarios, sino para todos debajo de ellos. También hay una lección aquí sobre cómo funcionan los mitos de independencia en el capitalismo. La marca de Trump siempre se ha inclinado sobre la idea de autonomía total, hecho a sí mismo imparable, sin ataduras. Pero nadie a ese nivel es verdaderamente independiente. Dependen de los tribunales para hacer cumplir contratos, de los reguladores para certificar activos, de los bancos para extender crédito y de los gobiernos para reconocer documentos. Cuando esos sistemas retroceden incluso ligeramente, el mito se agrieta y esa grieta es inquietante no solo para el individuo, sino para la ideología que los eleva. Para los espectadores, que se sienten cínicos, que asumen que nada saldrá de esto, que los poderosos siempre caen de pie, entiendo ese instinto. La historia te da mucha evidencia, pero el cinismo también puede cegarnos al cambio incremental. Los sistemas rara vez se transforman en estallidos dramáticos. Cambian a través de presión, precedente y exposición cada momento donde las reglas son probadas y el público fuerza a las instituciones a elegir entre legitimidad y conveniencia. Y la legitimidad no es un concepto abstracto. Afecta cómo se obedecen las leyes, cómo se honran los contratos, cómo las personas deciden si vale la pena involucrarse con el sistema. Cuando la gente ordinaria ve reglas aplicadas de manera desigual, la confianza se erosiona. Cuando ven incluso señales limitadas de consistencia, la confianza tiene espacio para reconstruirse. Por eso, estos momentos resuenan más allá de los individuos involucrados. Entonces, mientras esta historia continúa desarrollándose, si los reportes iniciales son completamente confirmados o parcialmente corregidos, no pierdas de vista el patrón más profundo. Observa cómo el poder negocia con la rendición de cuentas. Observa cómo responden las instituciones bajo presión y observa cómo los narrativos cambian cuando la movilidad, el dinero y la autoridad legal colisionan de maneras que usualmente no lo hacen. En este punto, vale la pena dar un paso atrás y preguntar quién más se ve afectado cuando surgen historias como esta, porque el impacto humano no se detiene con la persona en el centro del titular. La incertidumbre legal se propaga hacia afuera. Empleados, contratistas, prestamistas, gobiernos locales, incluso fondos de pensiones pueden encontrarse expuestos cuando el pie financiero y legal de una figura poderosa comienza a tambalearse. Para las personas que trabajaron en propiedades de Trump, prestan servicio a la deuda de Trump o dependieron de la estabilidad de esos negocios. La rendición de cuentas en la cima no se siente abstracta, se siente como ansiedad. Esta es una de las contradicciones del capitalismo que rara vez se reconoce. Se nos dice que los líderes fuertes y los empresarios audaces crean estabilidad, pero cuando esas figuras están construidas sobre apalancamiento y espectáculo, las consecuencias de la inestabilidad recaen en personas con mucho menos control. Los trabajadores no deciden la estrategia de litigio. Los vendedores no deciden las cantidades de fianza. Las comunidades no deciden si los activos están sobrevalorados o son líquidos. Sin embargo, viven con las consecuencias cuando la confianza se agrieta. También hay una dimensión mediática de la que deberías estar consciente. Las narrativas sensacionales pueden oscurecer el cambio estructural real. Una imagen dramática de un avión detenido en una pista capta la atención, pero los desarrollos más silenciosos importan más. Presentaciones judiciales, negociaciones de fianza, decisiones de seguros, restricciones de viaje, si las hay, son posteriores a esos procesos. Si te enfocas solo en el espectáculo, te pierdes la maquinaria haciendo el trabajo real. Y esa maquinaria es lenta por diseño. La lentitud protege al capital, permite tiempo para apelaciones, reestructuración y gestión narrativa. Eso no es una conspiración, es cómo funciona un sistema construido para priorizar la propiedad y la estabilidad contractual. Pero cuando la lentitud se encuentra con la urgencia, cuando los plazos se endurecen y la liquidez es probada, el sistema revela sus límites, no su crueldad, no su misericordia,
sino sus límites. También podría estar preguntando si algo de esto realmente cambia, cómo opera el poder a largo plazo. Esa es la pregunta más difícil. Los casos individuales no desmantelan sistemas, pero pueden exponer puntos de tensión. Pueden hacer visible la brecha entre cómo se escriben las reglas y cómo se aplican. Y pueden recordar a las personas que la movilidad, la riqueza y la influencia son privilegios mantenidos por instituciones, no virtudes personales. Para muchos espectadores, esta historia resuena porque contrasta tan marcadamente con tu propia experiencia. Si enfrentas problemas legales, no obtienes semanas de formación narrativa, no obtienes ambigüedad, no obtienes negociaciones silenciosas a puerta cerrada, cumples o sufres consecuencias rápidamente. Esa asimetría no es accidental, es estructural y reconocerla es el primer paso para entender por qué la rendición de cuentas se siente tan rara en la cima. Entonces, si este momento se convierte en una nota al pie o un punto de inflexión, ya ha hecho algo importante. Ha hecho que la gente hable sobre riesgo de fuga, cumplimiento de activos e igualdad legal en la misma oración que riqueza y poder. Y esa conversación, incluso cuando es desordenada, importa porque la pregunta debajo de todo esto es simple e incómoda. ¿Se aplican las reglas cuando son inconvenientes para los poderosos o solo cuando son inofensivas? Cada desarrollo de aquí en adelante ofrecerá pistas y esas pistas nos dicen tanto sobre el sistema en el que vivimos como sobre cualquier individuo. Al cerrar esto, quiero dejarte con esa incomodidad en lugar de resolverla demasiado pulcramente. Los sistemas no se revelan cuando todo está funcionando sin problemas. Se revelan bajo tensión cuando los incentivos chocan, cuando los plazos se ajustan, cuando los privilegios que una vez se sintieron automáticos comienzan a requerir justificación. Si cada reporte temprano sobre este incidente se sostiene o no, las dinámicas más amplias que hemos estado recorriendo son muy reales y muy familiares, especialmente si alguna vez has estado en el lado equivocado del poder. Lo que estás observando no es solo un proceso legal, es una prueba de estrés, una prueba de si las instituciones construidas para proteger la propiedad y la estabilidad también pueden hacer cumplir límites a aquellos que más se han beneficiado de ellas. Una prueba de si la rendición de cuentas es condicional o estructural y una prueba de si la movilidad, uno de los superpoderes silenciosos de la riqueza, es verdaderamente universal o finalmente está restringida por las mismas reglas que gobiernan a todos los demás. No quiero que te vayas de esto pensando en términos de héroes o villanos. Ese encuadre es fácil y emocionalmente satisfactorio, pero no te ayuda a entender cómo funciona realmente el mundo. Lo que importa es el precedente, lo que importa es el cumplimiento, lo que importa es si la próxima persona con dinero e influencia enfrenta la misma fricción o se desliza a través de ella sin ser tocada. Esos resultados moldean la confianza no solo en los tribunales, sino en la democracia y los mercados mismos. Y esto se conecta directamente con tu vida, incluso si no se siente así. Porque cuando las personas pierden la fe en que las reglas se aplican de manera uniforme, se desenganchan, dejan de creer que el esfuerzo es recompensado, que los contratos son justos, que las instituciones valen la pena defender, esa erosión no sucede de la noche a la mañana, sucede a través de momentos como este, a través de patrones que o se repiten o se rompen. Así que sigue observando cuidadosamente, no por el espectáculo, no por el rumor, sino por la estructura. Observa qué se hace cumplir y qué se retrasa. Observa quién es incomodado y quién es protegido y pregúntate cada vez si el sistema que estás viendo en acción es uno que te trataría de la misma manera si estuvieras en esa posición. Si encontraste este desglose útil, toma un momento para interactuar con él. Comenta con lo que piensas que este momento realmente representa, no solo políticamente, sino económicamente y estructuralmente. Mantenerse curioso, mantenerse crítico y pensar juntos sobre el poder y la rendición de cuentas es cómo damos sentido a un sistema que con demasiada frecuencia quiere permanecer opaco. ¿Co?